Vendí tu casa de playa y el Rolex de papá, nos vamos mañana, me dijo mi hija cerrando la puerta con una maleta en la mano. El taxi esperaba afuera. Su novio sonreía desde el asiento trasero. Yo me quedé paralizada en la entrada sin poder creer lo que acababa de escuchar. Mis piernas temblaban. El mundo se detenía a mi alrededor mientras veía el taxi alejarse por la calle llevándose a mi única hija, mi sangre, la persona en quien más había confiado en este mundo. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este vídeo? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Soy Mercedes, y llevo años escuchando relatos de mujeres que atraviesan las peores traiciones familiares imaginables. He visto madres rotas por hijos ingratos, esposas destruidas por maridos manipuladores, hermanas traicionadas por su propia sangre. Pero esta historia que vas a escuchar hoy tiene algo diferente. Algo que te va a hacer cuestionar hasta dónde eres capaz de llegar cuando descubres que preparaste tu propia trampa sin darte cuenta. Me llamo Laura Menéndez. Tengo 65 años y fui maestra de primaria durante 40 años en un pequeño pueblo de Castilla. Viuda desde hace 7 años. Mi esposo Ramón trabajó como arquitecto toda su vida. Juntos criamos a nuestra única hija, Carla, dándole todo lo que pudimos. Una buena educación, valores sólidos, amor incondicional. O eso creíamos. Todo comenzó un martes de octubre. Era un día gris, típico del otoño en mi pueblo. Yo acababa de volver del mercado con las bolsas de la compra cuando escuché el timbre. Era Carla. Tenía 42 años, divorciada desde hacía 3, y trabajaba como diseñadora gráfica en Madrid. O al menos eso decía. Mamá, necesito hablar contigo, dijo entrando con una expresión que no supe interpretar. Parecía nerviosa pero también decidida. Trae a Marcos conmigo. Marcos era su novio de 6 meses. Un tipo de 38 años, siempre bien vestido, con esa sonrisa de vendedor que nunca me convenció del todo. Trabajaba supuestamente en inversiones inmobiliarias. Cada vez que hablaba de su trabajo usaba palabras complicadas que sonaban impresionantes pero que yo nunca entendía del todo. Claro, hija. Pasad, voy a preparar café. No hace falta, mamá. Esto será rápido. Algo en su tono me puso inmediatamente en alerta. Dejé las bolsas en la encimera y me senté en el sofá frente a ellos. Marco sostenía una carpeta de documentos. Carla evitaba mirarme directamente a los ojos. Mamá, Marcos y yo tenemos una oportunidad increíble, empezó ella. Una inversión en un desarrollo turístico en la costa de Málaga. Apartamentos de lujo con vista al mar. Es algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Qué bien, hija, respondí sin entender a dónde iba todo aquello. El tema es que necesitamos capital inicial, continuó Marcos con esa sonrisa suya. 300.000 euros para asegurar nuestra participación como socios fundadores. Mi estómago se tensó. 300.000 euros era una fortuna. Una cantidad que jamás había visto junta en mi vida. Es mucho dinero, dije cautelosamente. Por eso venimos a proponerte algo, intervino Carla. La casa de la playa que papá os dejó, bueno, que te dejó a ti. Vale aproximadamente 250.000 euros según las tasaciones recientes. Y el Rolex de papá, ese antiguo que guardas en la caja fuerte. Un coleccionista nos ofreció 60.000 por él. Son 310.000 en total. Justo lo que necesitamos. Me quedé paralizada. La casa de la playa. Aquella pequeña vivienda en Almería que Ramón y yo compramos cuando Carla tenía 10 años. Ahorrar durante 15 años trabajando doble turno. Todos los veranos allí. Los cumpleaños, las navidades fuera de temporada, las risas en la terraza viendo el atardecer. Y el Rolex. Ese reloj que Ramón heredó de su padre y que usó cada día de su vida. Su único lujo. Lo último que se quitó antes de entrar al hospital aquella última vez. No puedo vender esas cosas, susurré. Son todo lo que me queda de vuestro padre. Mamá, no seas sentimental, dijo Carla con un tono que me heló. Son solo cosas.
Papá no va a volver. Y tú no usas esa casa más que 2 semanas al año. Es un desperdicio tenerla allí parada cuando podría generar una fortuna. Además, señora Laura, añadió Marcos inclinándose hacia adelante, esta inversión le devolvería el doble en 2 años. 600.000 euros. Imagínese lo que podría hacer con ese dinero. Viajar, ayudar a su hija, vivir cómodamente sin preocupaciones. Pero yo no quiero 600.000 euros, respondí sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. Quiero la casa donde fui feliz con mi marido. Quiero el reloj que él amaba. Carla suspiró con frustración evidente. Mamá, eres imposible. Siempre aferrada al pasado. Papá estaría de acuerdo conmigo. Él siempre hablaba de inversiones inteligentes, de hacer crecer el patrimonio. Tu padre nunca habría vendido esa casa, la interrumpí con más firmeza de la que pretendía. Jamás. El rostro de Carla se endureció. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No debí venir. Pensé que querrías ayudarme, que te importaría mi futuro, pero veo que tus cosas viejas son más importantes que tu propia hija. Se levantó bruscamente. Marcos la siguió no sin antes dejar la carpeta sobre la mesa. Por si cambias de opinión, dijo. Los documentos de venta ya están preparados. Solo falta tu firma. Y se fueron. Escuché el portazo resonar en la casa vacía. Me quedé sentada allí en el sofá con la carpeta frente a mí y un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Durante los siguientes días Carla me llamó 3 veces. Cada llamada más insistente que la anterior. Mamá, solo tienes que firmar, decía. Es por mi bien. ¿No quieres que sea feliz? Claro que quiero que seas feliz, hija, pero no puedo hacer esto. Eres egoísta, me gritó en la tercera llamada. Toda tu vida he sido tu prioridad y ahora que realmente necesito tu ayuda me das la espalda por un estúpido reloj y una casa que no usas. Colgó antes de que pudiera responder. Y entonces comenzó el silencio. Una semana entera sin noticias de ella. Yo intentaba llamarla pero no contestaba. Los mensajes quedaban sin respuesta. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Mi vecina Teresa me encontró llorando en el jardín una tarde. Teresa tenía 70 años y era viuda como yo. Llevábamos 20 años siendo vecinas y confidentes. ¿Qué pasa, Laura?, preguntó sentándose a mi lado en el banco. Le conté todo. La propuesta de Carla, mi negativa, el silencio posterior. Teresa me escuchó en silencio. Cuando terminé, ella me tomó la mano. Laura, ¿firmaste algún poder notarial recientemente? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Poder notarial? Sí. Hace como 2 meses. Carla vino con unos papeles diciendo que eran para facilitar trámites administrativos. Que como yo era mayor sería más fácil si ella podía actuar en mi nombre para cosas del banco, del ayuntamiento, esas cosas. Firmé sin leer mucho. Confié. El rostro de Teresa palideció. Laura, con un poder notarial amplio tu hija puede vender tus propiedades sin que estés presente. No, eso no puede ser, tartamudeé. Seguro que hay límites, protecciones. Depende de cómo esté redactado el poder. Y si lo firmaste ante notario es completamente legal. Sentí que el mundo se abría bajo mis pies. Corrí adentro, busqué entre mis papeles la copia que me había dado Carla aquel día. La encontré. Poder general amplio para actos de administración y disposición. Leí línea por línea. Con cada palabra mi horror crecía. Efectivamente. Carla podía vender. Carla podía firmar. Carla podía hacer prácticamente cualquier cosa con mis bienes. Intenté llamarla de inmediato. Nada. Llamé a Marcos. Su número ya no existía. Entré en pánico. Corrí al banco. El gerente me recibió con expresión incómoda. Señora Menéndez, su hija estuvo aquí ayer, dijo evitando mi mirada. Presentó el poder notarial y realizó una transferencia importante desde su cuenta de ahorros.
¿Cuánto? Pregunté con voz temblorosa. 80.000 euros. Todo lo que tenía en esa cuenta. Me senté pesadamente en la silla. 80.000 euros. Los ahorros de toda mi vida. El dinero que Ramón y yo guardamos céntimo a céntimo. Mi jubilación, mi seguridad, mi colchón para emergencias. ¿Y la casa? Susurré. ¿La de la playa? El gerente consultó su ordenador. No tengo información sobre transacciones inmobiliarias aquí, pero puedo ver que ella solicitó documentación relacionada con esa propiedad hace 3 días. Salí del banco tambaleándome. Teresa me esperaba afuera. Por su expresión supo inmediatamente que mis peores temores se habían confirmado. Tenemos que ir al registro de la propiedad, dijo con determinación. Ahora mismo. En el registro una funcionaria revisó el sistema. Señora Menéndez, lamento informarle que la propiedad en Almería fue transferida ayer a nombre de una sociedad limitada. Inversiones Costa del Sol S.L. La firma se realizó mediante poder notarial. No podía respirar. Mi casa. Nuestra casa. Vendida. Sin mi consentimiento real. Sin siquiera decírmelo. ¿Y el reloj? Pregunté sabiendo ya la respuesta. No tengo información sobre bienes muebles. Señora, pero si su hija tenía acceso a su domicilio. Volví a casa corriendo. Abrí la caja fuerte con manos temblorosas. Vacía. El Rolex de Ramón había desaparecido. En su lugar había una nota manuscrita. Mamá, sé que estás enfadada, pero algún día lo entenderás. Marcos y yo nos vamos a Málaga mañana para cerrar el negocio. Con el dinero de la casa, del reloj y tus ahorros tenemos suficiente para la inversión. Te prometo que en 2 años te devolveré todo duplicado. Besos, Carla. Me desplomé en el suelo de mi habitación sosteniendo esa nota. No lloraba. No gritaba. Solo sentía un vacío inmenso, una traición tan profunda que ni siquiera tenía palabras para describirla. Mi hija. Mi única hija. La niña que crié. La mujer en quien confié ciegamente. Me había robado. No había otra palabra. Me había robado todo. Teresa me encontró allí 2 horas después. Laura, vamos, me dijo ayudándome a levantarme. Necesitas un abogado. Ahora. Me llevó directamente al bufete de un abogado que ella conocía. Don Miguel Herrera. Un señor de unos 70 años con cara de haber visto todas las miserias humanas posibles. Señora Menéndez, comenzó después de escuchar mi historia, legalmente su hija actuó dentro de los poderes que usted le otorgó. Va a ser muy difícil recuperar los bienes vendidos. Pero podemos intentar 2 cosas. Primero, revocar ese poder notarial inmediatamente para que no siga haciendo daño. Segundo, interponer una demanda por inducción a error argumentando que firmó ese poder sin comprender realmente sus implicaciones. ¿Cuánto tiempo tomaría eso?, pregunté. Años, respondió honestamente. Y sin garantía de éxito. Su hija lo hizo todo legalmente. Esa es la parte más dolorosa. Salí del bufete sintiendo que había envejecido 10 años en un día. Pero entonces, caminando de vuelta a casa, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en otra cosa. No exactamente rabia. Era más frío que eso. Era determinación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama de Ramón mirando al techo. Y entonces lo recordé. 3 días antes de morir, Ramón me había llamado a su cama del hospital. Laura, escucha bien, había dicho con voz débil. En mi estudio, en el cajón inferior izquierdo del escritorio, hay un sobre azul. Si alguna vez las cosas se ponen difíciles, ábrelo. Pero solo si es absolutamente necesario. En ese momento, consumida por el dolor de perderlo, había olvidado completamente esas palabras. Pero ahora volvían a mí con claridad cristalina. Me levanté a las 3 de la madrugada. Fui al estudio de Ramón, ese cuarto que apenas había tocado desde su muerte.
Abrí el cajón inferior izquierdo. Allí, bajo carpetas viejas y planos enrollados, estaba el sobre azul. Con manos temblorosas lo abrí. Dentro había documentos y una carta manuscrita con la letra de Ramón. Mi querida Laura, si estás leyendo esto es porque algo salió mal. Probablemente algo relacionado con Carla. Siempre supe que este día podría llegar aunque esperaba equivocarme. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la noche. Durante los últimos 10 años observé a nuestra hija cambiar. Vi cómo se volvía más materialista, más interesada en el dinero y el estatus que en las relaciones genuinas. Su divorcio empeoró las cosas. Comenzó a ver el mundo solo en términos de lo que podía ganar o perder. Me preocupaba que algún día esa actitud la llevara a hacer algo que lamentaría. Algo que nos dañaría a nosotros. Por eso tomé precauciones. La casa de la playa que todos creen que es tuya en realidad nunca estuvo completamente a tu nombre. Está bajo una estructura legal especial que creé con mi socio y abogado, don Miguel Herrera. Sí, el mismo Miguel que probablemente te está ayudando ahora. Tuve que detenerme para respirar. Ramón había previsto esto. Había sabido. La casa no puede venderse sin la firma de Miguel además de la tuya. Cualquier venta que Carla haya hecho es nula legalmente. Miguel tiene instrucciones de iniciar los procedimientos para recuperarla en cuanto tú le informes. Además, los 80.000 euros que teníamos en el banco son solo una parte de nuestros ahorros. Tengo otras 3 cuentas en bancos diferentes, todas únicamente a tu nombre, con contraseñas que solo yo conocía y que están en los documentos adjuntos. En total hay 230.000 euros adicionales. Carla nunca supo de ellos. Y sobre el Rolex. Ese reloj que vendió no es el verdadero. Hace 2 años lo reemplacé con una réplica casi perfecta cuando noté que Carla miraba la caja fuerte con demasiado interés. El auténtico está en depósito en el Banco Santander, sucursal central, a tu nombre. El resguardo está adjunto. Lágrimas rodaban por mis mejillas, pero ahora no eran solo de dolor. Eran de asombro, de gratitud, de amor por un hombre que me había protegido incluso después de su muerte. Laura, no hice esto para castigar a nuestra hija sino para protegerte a ti. Carla es adulta y debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero tú no debes pagar por sus errores. Usa estos recursos sabiamente. Y si decides darle otra oportunidad a Carla algún día, que sea en tus términos, no en los de ella. Con todo mi amor, Ramón. Pasé el resto de la noche leyendo y releyendo esos documentos. Ramón había sido meticuloso. Cada detalle estaba planeado. Cada contingencia cubierta. Mi esposo, siempre tan callado, tan discreto, había construido un escudo invisible a mi alrededor. A primera hora de la mañana llamé a don Miguel. Laura, estaba esperando tu llamada, dijo. Ramón me hizo prometer que te ayudaría cuando llegara este momento. Nos reunimos esa misma tarde. Miguel confirmó todo lo que la carta decía. La casa de la playa nunca había sido realmente vendida porque la transacción era legalmente nula. Los compradores, o más bien la supuesta sociedad inversora, se enfrentarían a un problema legal importante. Y probablemente irían tras Carla exigiendo la devolución del dinero. En cuanto al dinero, continuó Miguel, puedo ayudarte a acceder a las cuentas que Ramón dejó. Y sobre el reloj, podemos recuperarlo del banco cuando quieras. ¿Y Carla? Pregunté. ¿Qué pasará con ella? Miguel me miró con una expresión difícil de leer. Legalmente cometió fraude. Vendió algo que no le pertenecía usando documentación falsificada en cierto sentido. Los compradores pueden denunciarla. Y si usó el dinero para una inversión que resulta ser una estafa, cosa muy probable considerando el perfil de ese tal Marcos, perderá todo. Enfrentará consecuencias legales y económicas severas. ¿Y si yo no presento cargos? Pregunté. Eso no impedirá que los compradores lo hagan. O que la investigación de la supuesta inversión inmobiliaria llegue a ella. Marcos probablemente es un estafador profesional, Laura. Y Carla fue su herramienta para acceder a más dinero.
Durante la semana siguiente me dediqué a recuperar todo lo que Ramón había asegurado para mí. Accedí a las cuentas bancarias. Confirmé que el dinero estaba allí, intacto, esperándome. Recuperé el Rolex auténtico del banco. Cuando lo tuve en mis manos, cuando sentí su peso familiar, lloré. Ramón lo había salvado. Había salvado todo. Miguel inició los procedimientos legales para anular la venta fraudulenta de la casa. Como predijo, la sociedad inversora resultó ser un cascarón vacío. Marcos había desaparecido con el dinero. ¿Y Carla? Bueno, Carla comenzó a llamarme desesperada. Mamá, por favor, contesta, decía su voz en el buzón. Pasó algo terrible. Marcos me dejó. Se llevó todo el dinero. La inversión no existe. Estoy en Málaga sin nada. Me van a demandar. Por favor, mamá, ayúdame. Escuché esos mensajes sin devolver las llamadas. Cada uno más desesperado que el anterior. Parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, quería correr a ayudarla. Pero otra parte, más sabia, sabía que esto era exactamente lo que Ramón había previsto. Las consecuencias. Teresa venía a visitarme a diario. ¿Vas a ayudarla?, preguntó una tarde mientras tomábamos té. No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí dice que es mi hija, que debo estar allí siempre. Pero otra parte. Teresa, me robó. Conscientemente, deliberadamente me robó. Vendió los recuerdos de su padre. Me dejó sin ahorros. ¿Cómo perdono eso? No estoy diciendo que perdones, dijo Teresa. Pero tal vez, solo tal vez, esto es exactamente lo que necesitaba para tocar fondo. 2 semanas después de la desaparición de Marcos recibí una visita inesperada. Carla apareció en mi puerta. No traía maletas. No venía en taxi. Había venido en autobús desde Málaga. Su ropa estaba arrugada. No llevaba maquillaje. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Mamá, dijo con voz quebrada. Por favor, déjame entrar. La dejé pasar. Se sentó en el mismo sofá donde semanas antes me había pedido que vendiera la casa y el reloj. Pero ahora era una persona completamente diferente. O tal vez era la misma persona finalmente sin máscaras. Lo siento, comenzó. Siento todo. Fui estúpida. Codiciosa. Cruel. Marcos me manipuló, pero esa no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo firmé los papeles. Yo te robé. Era la primera vez que usaba esa palabra. Robé. ¿Qué pasó en Málaga?, pregunté manteniendo la voz neutral. Ella respiró hondo. Marcos desapareció con todo el dinero 2 días después de llegar. 310.000 euros. Bueno, eso creía yo. Resulta que la inversión nunca existió. Era un esquema Ponzi. Marcos era parte de una red de estafadores. Hay otras 6 víctimas además de mí. La policía está investigando, pero dicen que probablemente nunca recuperaremos el dinero. Y los compradores de la casa, bueno, de lo que yo pensaba que era la venta de la casa, me están demandando. Exigen que les devuelva los 250.000 euros que pagaron. ¿Y el reloj?, pregunté. Lo vendí a un coleccionista en Madrid por 60.000. Ese dinero también se lo di a Marcos. Todo se lo di. Y ahora no tengo nada. Perdí mi apartamento en Madrid porque no puedo pagar la hipoteca. Perdí mi trabajo porque dejé de ir durante semanas. Estoy arruinada, mamá. Y lo peor es que lo merezco. Silencio. Mamá, continuó con voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que probablemente me odias. Pero necesito que sepas algo. Estos últimos días, durmiendo en hostales baratos, sin dinero ni para comer adecuadamente, he tenido mucho tiempo para pensar. Y me di cuenta de que lo que más me duele no es haber perdido el dinero. Es haberte perdido a ti.
Es saber que traicioné a la única persona que siempre estuvo allí para mí. Que vendí los recuerdos de papá por codicia. Que me convertí en alguien horrible. Las lágrimas rodaban por su rostro. Yo la observaba sin hablar aún. No vine a pedirte dinero. No vine a pedirte que me salves. Solo vine a decirte que lo siento. Y a decirte adiós. Porque entiendo si nunca quieres volver a verme. Se levantó para irse. Y en ese momento tomé una decisión. Siéntate, Carla. Ella me miró sorprendida. Tengo algunas cosas que contarte, dije. Y entonces le conté todo. La carta de Ramón. La protección legal de la casa. Las cuentas secretas. El Rolex auténtico guardado en el banco. La réplica que ella había vendido. Con cada revelación su expresión pasaba por varias etapas. Shock. Incredulidad. Y finalmente algo que parecía ser una mezcla de alivio y vergüenza renovada. Papá lo sabía, susurró. Sabía que yo haría algo así. Tu padre te conocía muy bien, respondí. Mejor de lo que yo quería admitir. Vio señales que yo me negaba a ver. Entonces no estás. No estás arruinada, dijo Carla. Tienes la casa. Tienes dinero. Tienes el reloj de verdad. Así es. ¿Y yo? Yo no te robé nada realmente. Todo fue. No, la interrumpí firmemente. Sí me robaste. El hecho de que tu padre me protegiera no cambia tus intenciones. No cambia lo que hiciste. Vendiste lo que creías que era mi casa. Tomaste lo que creías que eran mis ahorros. Vendiste lo que creías que era el reloj de tu padre. Las consecuencias fueron mitigadas por la previsión de Ramón, no por tu bondad. Ella asintió avergonzada. Tienes razón. Pero, continué, eso no significa que te voy a abandonar completamente. ¿Qué? Me miró confusa. Eres mi hija, Carla. Y a pesar de todo lo que hiciste, a pesar del dolor que causaste, sigues siendo mi hija. Tu padre me dejó recursos no solo para protegerme sino para ayudarte. Pero será en mis términos. No en los tuyos. No te entiendo. Voy a ayudarte, expliqué, pero no dándote dinero. Voy a pagarte un abogado para que te defienda en la demanda de los compradores de la casa. Voy a ayudarte a encontrar un apartamento pequeño aquí en el pueblo, no en Madrid. Y voy a ofrecerte un trabajo. ¿Un trabajo? En los próximos meses voy a convertir la casa de la playa en una residencia de verano para maestros jubilados. Un proyecto que tu padre y yo habíamos soñado. Necesito a alguien que me ayude a coordinarlo. El salario será modesto. 1.200 euros al mes. Tendrás que trabajar duro. Pero será honesto. Mamá, no sé qué decir. Di que sí o di que no, respondí. Pero si dices que sí, quiero que entiendas algo. Esto no es perdón inmediato. El perdón se gana con el tiempo, con acciones consistentes, con cambio genuino. No con palabras. ¿Entiendes? Entiendo, dijo ella con voz firme. Y sí. Acepto. Había otra condición, añadí. Todos los domingos vas a venir a comer aquí. Y durante esa comida vamos a hablar. De verdad. De cosas reales. De lo que pasó. De por qué pasó. De cómo asegurarnos de que nunca vuelva a pasar. Ella asintió. Durante los siguientes meses observé a mi hija transformarse. No fue fácil. No fue rápido. Hubo momentos de retroceso. Momentos en que volvían viejos patrones. Pero lentamente, semana tras semana, vi emerger a una persona diferente. O tal vez a la persona que siempre debió ser. El abogado que contraté logró negociar con los compradores de la supuesta venta de la casa. Como la transacción era legalmente nula y ellos habían actuado con cierta negligencia al no verificar adecuadamente la documentación,
aceptaron no presentar cargos criminales contra Carla a cambio de que ella testificara contra Marcos y su red de estafadores. Carla se mudó a un pequeño apartamento de un dormitorio en el pueblo. Cada mañana caminaba hasta mi casa donde trabajábamos juntas en el proyecto de la residencia de verano. Contactábamos arquitectos. Revisábamos permisos. Planificábamos la renovación. Era trabajo meticuloso y agotador. Y por primera vez en su vida adulta, Carla lo hacía sin quejarse. Los domingos cumplía su promesa. Comíamos juntas. Y hablábamos. Al principio las conversaciones eran tensas, cargadas de silencios incómodos. Pero gradualmente se volvieron más fluidas, más honestas. Me di cuenta de que no te conocía realmente, mamá, me dijo un domingo. Siempre te vi como... no sé. Como mi madre. La persona que debía estar ahí para mí. Pero nunca pensé en ti como una persona con tus propios sueños, tus propias necesidades. Esa es una realización importante, respondí. Y papá, continuó. Dios, cuánto lo echo de menos ahora. Cuando era más joven pensaba que era aburrido. Tan conservador. Tan predecible. Ahora entiendo que era sabio. Que veía cosas que yo era demasiado inmadura para ver. Tu padre te amaba profundamente, dije. Por eso hizo lo que hizo. No para castigarte sino para protegernos a ambas de tus peores impulsos. 6 meses después de su regreso, Carla había pagado con su salario modesto el depósito del apartamento y había comenzado a ahorrar. No mucho. 50 euros al mes. Pero lo hacía consistentemente. Una tarde me entregó un sobre. Mamá, esto es para ti. Lo abrí. Dentro había 600 euros en efectivo. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Es el primer pago, explicó. He calculado que con mi salario puedo ahorrarte 100 euros al mes. A ese ritmo tardaré. Bueno, muchos años. Pero voy a devolverte todo lo que intenté robarte. Los 80.000 de los ahorros, aunque papá los protegió. Los 250.000 de la casa que intenté vender. Los 60.000 del reloj falso. Carla, esos son 390.000 euros. A 100 euros al mes son 3.900 meses, me interrumpió. 325 años. Lo sé. No tiene sentido matemáticamente. Pero no se trata de las matemáticas, mamá. Se trata de recordarme cada mes lo que hice. De honrar mi compromiso de enmendarlo aunque sea simbólicamente. Tomé el sobre con lágrimas en los ojos. En ese momento supe que mi hija realmente había cambiado. La residencia de verano abrió un año después. La llamamos Casa Ramón en honor a mi esposo. Tenía capacidad para 20 maestros jubilados que podían quedarse desde una semana hasta un mes durante los meses de verano. El costo era mínimo, apenas cubriendo gastos básicos. El objetivo no era ganar dinero sino crear un espacio de descanso y comunidad. Carla asumió el rol de coordinadora a tiempo completo. Organizaba las actividades, gestionaba las reservas, aseguraba que todo funcionara sin problemas. Y lo más importante, conectaba genuinamente con los huéspedes. Escuchaba sus historias. Recordaba sus preferencias. Se preocupaba realmente. Una noche, al final de la primera temporada de verano, estábamos sentadas en la terraza de la casa mirando el mar. El mismo mar que su padre y yo habíamos amado tanto. Gracias, mamá, dijo Carla. ¿Por qué me das las gracias? Por no rendirte conmigo. Por darme una segunda oportunidad incluso cuando no la merecía. Las segundas oportunidades se ganan, hija. Y tú la has ganado. Silencio cómodo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, preguntó Carla. Pasé años persiguiendo dinero, estatus, la vida glamorosa en Madrid. Y ahora estoy aquí, en este pueblo pequeño, ganando 1.200 euros al mes, viviendo en un apartamento de un dormitorio. Y soy más feliz de lo que he sido en años. Esa es la lección que tu padre intentó enseñarte toda tu vida, respondí.
Que la verdadera riqueza no está en lo que tienes sino en quién eres y en las relaciones que cultivas. Ojalá lo hubiera entendido antes. Lo importante es que lo entiendes ahora. 2 años después del incidente, Marcos fue arrestado en Argentina junto con otros miembros de su red de estafadores. Habían defraudado a más de 100 personas por un total de 8 millones de euros. Carla tuvo que testificar en el juicio. Fue doloroso para ella revivir todo. Admitir públicamente su papel. Pero lo hizo con dignidad. Después del juicio me confesó algo. Mamá, cuando vi a Marcos en ese tribunal esposado, no sentí rabia ni satisfacción. Sentí lástima. Por él. Por mí. Por todo lo que ambos perdimos persiguiendo cosas equivocadas. En mi 5º aniversario de viudez, Carla organizó una pequeña ceremonia en la casa Ramón. Invitó a los maestros jubilados que estaban allí esa semana, a Teresa, a don Miguel y a algunos vecinos del pueblo. En el jardín frontal plantamos un rosal. El favorito de Ramón. Este rosal, dijo Carla con voz emocionada, es en honor a mi padre. Un hombre que nos amó tan profundamente que nos protegió incluso después de su muerte. Que vio nuestras fallas pero también nuestro potencial. Que nunca dejó de creer que incluso las personas que cometen terribles errores pueden encontrar su camino de vuelta. Lloraba mientras hablaba. Yo también. Papá, continuó, cometí el peor error de mi vida. Te fallé. Le fallé a mamá. Me fallé a mí misma. Pero gracias a tu sabiduría y al amor inquebrantable de mamá, tuve la oportunidad de enmendarlo. De convertirme en la persona que siempre quisiste que fuera. Te prometo que cuidaré este lugar que lleva tu nombre. Que cuidaré a mamá. Y que nunca olvidaré las lecciones que aprendí del modo más doloroso. Esa noche, sola en mi habitación, saqué el Rolex de Ramón de su caja. Lo sostuve en mis manos sintiendo su peso familiar. Hiciste bien, amor mío, susurré. Viste lo que yo no quería ver. Preparaste lo que yo no sabía que necesitaría. Y nos salvaste a ambas. A mí del desamparo y a ella de sí misma. Hoy, 4 años después de aquel martes de octubre que cambió nuestras vidas, miro atrás con una mezcla de dolor y gratitud. El dolor por la traición nunca desaparece completamente. Siempre habrá una pequeña cicatriz en mi corazón. Pero la gratitud es más fuerte. Gratitud por un esposo que me amó lo suficiente como para protegerme desde más allá de la tumba. Gratitud por una hija que tuvo el coraje de enfrentar sus errores y cambiar genuinamente. Y gratitud por haber aprendido que el perdón no es olvidar o excusar, sino dar espacio para el crecimiento y la redención. Carla ahora tiene 46 años. Sigue trabajando en la casa Ramón. Sigue viviendo modestamente. Sigue haciendo sus pagos mensuales simbólicos de 100 euros. Y lo más importante, sigue siendo una persona genuinamente transformada. Hace poco me confesó que está escribiendo un libro sobre su experiencia. Dice que quiere advertir a otras personas sobre los peligros de la codicia, de los esquemas de enriquecimiento rápido, de las personas que prometen fortunas instantáneas. Dice que si su historia puede evitar que aunque sea una persona cometa los mismos errores, habrá valido la pena todo el dolor. Las relaciones rotas pueden sanar, pero nunca vuelven a ser exactamente como antes. Carla y yo tenemos una relación diferente ahora. No es la relación ingenua de antes donde yo confiaba ciegamente y ella aprovechaba esa confianza. Es más madura. Más honesta. Con límites más claros pero también con aprecio más profundo. Cada noche antes de dormir miro la foto de Ramón en mi mesa de noche. Junto a ella está su reloj. El verdadero. El que él usó por décadas. El que casi pierdo pero que su previsión salvó. Gracias, le digo. Por amarme. Por protegerme. Por ver lo que yo no podía ver. Y por darle a nuestra hija la oportunidad de encontrar su camino de vuelta. No fue el camino que yo habría elegido. Fue doloroso y aterrador. Pero al final nos trajo a un lugar mejor. A un lugar de verdad y crecimiento genuino. Y en las noches especialmente claras, cuando el viento sopla desde el mar, casi puedo escuchar su voz.
Te dije que estaría bien al final, Laura. Solo tenías que confiar. Y sonrió. Porque tenía razón. Como siempre. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el valor del perdón ganado y las segundas oportunidades merecidas, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite escuchar que incluso las traiciones más profundas pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has tenido que perdonar a alguien cercano? ¿Cómo lo manejaste? Nos encanta leer tus historias. Hasta la próxima, aquí en Historias con Mercedes.